What about me? Lo saqué de una. You did. You caught me speechless. Me dejas sin habla, dice. Well, the last time I was in this building, La última vez que estuve en este edificio, it was right after you bought this building, and it was an empty warehouse. Fue cuando ustedes se acababan de venir para acá y era una bodega vacía. And to be honest, Y para ser sincero, I was thinking, yo estaba pensando, what have they done? ¿qué hicieron esto? It is going to take a milagro to complete this place. Se va a necesitar un miracle para poder dejar este lugar. And I walk in here today, Y llego aquí hoy, and I now believe in God. y ahora ya creo en Dios. Before I walked in here, I had my doubts, but now I have seen the evidence. Antes de llegar aquí tenía mis dudas, pero ya vi la evidencia. There is a God, and He is good. Sí existe Dios y es bueno. And I have to tell you, Shelly and I have been so excited to come here and be with you. Y quiero decirles que Shelly y yo hemos estado tan emocionados de venir aquí con ustedes. People say, why do you go to Guadalajara? La gente me pregunta, ¿por qué vas a Guadalajara? And I'm not making this up. I really Y no lo estoy inventando, en serio. I say this to all of them. Siempre les digo esto. They are my favorite Christians in the whole world. Ellos son mis cristianos favoritos en todo el mundo. And I've traveled a lot of the world and spoken in many, many countries, and this is my favorite place. Y yo he ido por todo el mundo y he hablado en muchos países. Y de veras, este es mi lugar favorito. And I think you deserve to know the reason why. Y creo que ustedes deben de saber por qué. People, it's the food. Es por la comida. It's the food here. Es por la comida realmente. Increíble. La comida es increíble, amigo. It's pretty good. It's pretty good Spanish. No, that's one of the reasons. That's the fleshly reason. Esa es la razón carnal, ¿ok? But there is a godly reason Pero también hay una razón espiritual why you are my favorite people. por la cual son mi gente favorita. And it is simply that you're not religious. Y es simplemente porque no son religiosos. You're just not religious. Porque no son religiosos. And you have no idea. Maybe you do have a clue. Y no tienen idea, bueno, tal vez la tienen. How unusual that is in Mexico. Lo poco común que es eso en México. To find a group of Christians that are not religious. Encontrar un grupo de cristianos que no son religiosos. You guys are fun. Ustedes son divertidos. You laugh, you make jokes, you Ustedes se party. ríen, hacen chistes. It's fabulous. Es fabuloso. But you still love God with all your heart. Pero y además aman a Dios con todo su corazón. See, usually you don't get to have both. You either have a great party or you have great prayer time, but you never have a great party that turns into a prayer time. Porque casi no se tienen las dos cosas. O tienes una super pachanga o tienes una super oración, pero es muy raro que tengas una super oración y aparte una pachanga o una pachanga que se convierte en una super oración. The Spirit of God is in the prayer meeting and the Spirit of God is in the fiesta. El Espíritu Santo está en la reunión de oración y está también en la fiesta. He's just doing a different thing. Solo está haciendo algo diferente. And that's what makes you so special. Y esto es lo que los hace a ustedes especiales. All right. Let's talk about prophecy. Así que hablemos acerca de la profecía. Why is it important? ¿Por qué es importante? We're going to take a little journey with the Apostle Paul. Vamos a hacer un pequeño viaje con el apóstol Pablo. And it's going to take about 10 minutes for me to answer the question, why is prophecy so important? Y me va a llevar como 10 minutos poder responder la pregunta de por qué la profecía es tan importante. But bear with me, it's going to make Pero por sense. favor tengan paciencia y acompáñenme, porque va a tener sentido. There's a verse in 1 Corinthians, Hay un versículo en 1 Corintios, actually 5 verses, de hecho son 5, which we have heard many times. que hemos escuchado una y otra vez, But we're going to hear it one more time. pero la vamos a escuchar una vez más. So Gabriel is going to read 1 Corinthians chapter 2, verses 1 through 5. Así que Gabriel va a leer 1 Corintios 2, del 1 al 5.
Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Okay, we've all heard that before, right? Ya lo hemos escuchado antes, ¿verdad? That our faith must rest on God's power, not just the persuasive speech of a person. De que la fe de alguien tiene que reposar sobre el poder del Espíritu y no solamente en la capacidad de los hombres de persuadir. Why did Paul say this? Pero ¿por qué dijo Pablo esto? What is the context ¿Cuál es el contexto in Paul's life en la vida de Pablo for saying this? para decir esto? I mean, some of us think that Paul just said a lot of spiritual things. Porque muchos de nosotros pensamos que Pablo nada más decía cosas espirituales, But what I want you to understand pero lo que quiero que entiendan is that there's a context in Paul's personal experience es que hay un contexto en la experiencia personal de Pablo for everything that he says. para todo lo que dice. There's a context in your life Hay un contexto en tu vida for all of the lessons and wisdom that God brings to you. para todas las lecciones y la sabiduría que Dios trae a tu vida. You don't just learn because the Holy Spirit supernaturally downloads wisdom into you. No aprendes porque el Espíritu Santo descargue información en ti. Wisdom comes through human experience. La sabiduría proviene de la experiencia humana. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto? And Paul learned by living. Y Pablo aprendió viviendo. And I want to show you how he came to this understanding. Y quiero mostrarles cómo llegó a entender. But I can't do it, so let's talk about something else. Pero no lo puedo hacer, así que hablemos de otra cosa. All right. Here is the context. Aquí está el contexto. This is something Paul said in Corinth Esto es algo que Pablo dijo en Corinto on his second missionary journey. durante su segundo viaje misionero. Where did he go first? ¿A dónde fue primero en este viaje? Does anybody know where Paul went first ¿Dónde empezó el on segundo his viaje misionero second de Pablo? missionary journey? ¿A qué ciudad llegó primero en su segundo viaje misionero? No, Adam. That's great. He went to Philippi, Fue a Filipos, where we get the book of Philippians. de donde viene nuestro libro de Filipenses. What happened to him while he was there? ¿Qué le pasó cuando estuvo en esta ciudad? You remember the story? Does anyone remember the story? ¿Se acuerdan de la historia? There is a slave girl who has an evil spirit, Hay una esclava que tiene un espíritu maligno and she can foresee the future. y puede predecir el futuro. And she is owned by someone Y ella tiene un dueño who makes a lot of money que hace mucho dinero a través de ella, through her fortune teller. a través de sus adivinaciones. And she follows Paul around for days, Y sigue a Pablo por todos lados durante días, saying, there is a man of God, diciendo, este es un hombre de Dios, and he will tell you the truth. y él les va a decir la verdad. That evil spirit was doing Paul's advertising for him. Ese espíritu maligno estaba haciendo la publicidad de Pablo para él. And yet it was not by the Spirit of God, Pero it no era- was by a demonic Pero spirit. no provenía del espíritu de Dios, sino de un espíritu demoníaco. So Paul became very frustrated. Así que Pablo se frustró mucho. He said, bastante es bastante. Pretty smooth, huh? Suave. Bastante es. Enough is enough. And he cast it out. Y echa fuera el espíritu. And now the owner doesn't make the money. Y ahora el dueño se queda sin lana. And Paul is put in prison. Y Pablo va a dar a la cárcel. And what happens in prison? ¿Se acuerdan lo que pasa en la cárcel? What does Paul start doing? ¿Qué empezó a hacer Pablo en la cárcel? He's in prison. What does he do? ¿Qué está haciendo en la cárcel? He begins to worship. Let's take a minute. Empieza a alabar. Miren,
When you get into a really bad situation, what's the first thing you do? You, not ¿Qué es lo Paul. primero You. que haces cuando caes en una situación pésima? Tú, no Pablo.